La singularidad es el momento en que una IA alcanza tal nivel de desarrollo que iguala o supera la inteligencia y capacidades humanas en todas las áreas, incluyendo la posibilidad de mejorarse a sí misma, lo cual crea un interés compuesto que incrementa de forma exponencial sus habilidades. De todas las revoluciones de la historia, la singularidad es la de mayor importancia porque tiene el potencial para ser la última. Si la humanidad es capaz de construir una IA súper inteligente u omnipotente, su uso último será o bien ayudarnos a crear una utopía o bien el fin del mundo. Emocionante a la vez que terrorífico. Y ese, yo creo que ese texto seleccionado son claves para poder entrar en el libro, el cual vamos a hablar hoy en esta nueva entrega del Traficantes de Cultura. Recibimos muy gustoso que haya aceptado la invitación a conversar al académico español Carlos Fenollosa, autor de La Singularidad, Inteligencia Artificial, Causas, Consecuencias y Retos de haber inventado máquinas que piensan, libro editado por ARPA. Y que muy amablemente acepté esta conversación. Carlos, muchísimas gracias por este tiempo para con los traficantes de cultura. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y aquí irnos directamente a la idea, uno, a la idea de cómo se gesta un libro como este, cómo se gesta la singularidad. Y ¿cómo es definir la singularidad versus, porque según, según Google, según la IA de Google, que la singularidad es un término que puede tener diferentes significados, como en física informática, psicología y en relación a una persona. Y la generalidad es excepcionalidad, particularidad, peculiaridad, rareza, extrañeza, extravagancia, excelencia. Y aquí no es directo. ¿Cómo nace la idea del libro? Pues me contactó Álvaro Palau, editor de ARPA, y me dijo que estaban interesados en escribir un libro de divulgación sobre inteligencia artificial. Y bueno, es un campo que a mí me gusta mucho. Yo llevo tiempo haciendo divulgación por internet, revistas, en mi propio trabajo, dando clases. En fin, yo estudié inteligencia artificial hace casi 20 años, cuando pues, no le interesaba a nadie, era simplemente un campo más. Y, y me ha seguido gustando, es decir, he superado las últimas 2 décadas en las cuales no diré que fuera una travesía por el desierto, pero pues era un campo que no interesaba a mucha gente. Cuando me contactó Álvaro, la idea original era hacer un libro de divulgación científica, puramente hablando. Y empecé a investigar, yo ya he leído algunos libros en el campo y me di cuenta pues que esta idea ya estaba, ¿no? Realmente no tenía mucho sentido en la era de la IA escribir un libro explicando simplemente lo que es la IA. Así que le dimos una vuelta y dividimos el libro un poco en 3 partes, pasado, presente y futuro. Y la parte del pasado explica de dónde venimos, la parte del presente explica dónde estamos y la parte del futuro, con mucho cuidado, con pies de plomo, sin sacar la bola de cristal y sin ponernos a hacer demasiadas predicciones, se intenta explicar qué cambios va a provocar en la sociedad el hecho de que cada vez estemos más dominados por máquinas, dominados en un sentido positivo. Y en ese sentido positivo, me gusta el tono de la singularidad porque versus otros textos, otras personas con las que he hablado acerca de inteligencia artificial que son absolutamente pesimistas y agoreros de lo mal, del futuro de la humanidad en decadencia. Aquí siento a la singularidad como muy optimista respecto del uso propiamente tal. Y también como, como hablando del futuro. Antes se hablaba de un futuro de aquí a 50 años. Creo que después de la pandemia del COVID, pasada la pandemia del COVID, uno ya empieza a hablar de un futuro próximo que puede ser mañana. Y en el mejor de los casos puede ser mañana, puede ser en 2 horas más. Sí, nos dimos cuenta de que hacer predicciones a 50 años no tiene ningún tipo de sentido y en un campo que avanza tan rápido como este, un campo que al fin y al cabo es de origen tecnológico, pues nadie sabe lo que pasará de aquí a 10 años. Eh, Algunos pocos saben o creen saber lo que pasará de aquí a 5 años porque están metidos en el campo o quizás son partícipes de estos desarrollos, pero la mayoría de la población, en los que me incluyo, porque yo no estoy en ningún equipo de investigación de inteligencia artificial, puedo hacer predicciones a máximo 2 años, 3 años vista.
Después, quién sabe. Y en ese, y que también resulta interesante también, porque uno habla también mucho de ciencia ficción, como ahí puede ser ciencia, como puede ser que hoy estamos hablando de tenerle respeto a la guía, porque en muchos videos, sobre todo en TikTok, siempre se habla de que es mejor pedirle por favor y gracias a ChatGPT cuando a uno le pregunta algo, cuando le preguntas algo, porque probablemente de aquí a mañana ChatGPT puede ser tu jefe. Bueno, como broma, la verdad es que es muy ocurrente, yo también la hago. De hecho, yo cuando hablo con ChatGPT le pido las cosas por favor, pero ya es por, no sé, por una cuestión generacional, porque soy plenamente consciente de que se trata de un programa de ordenador. Pero, es decir, desde un punto de vista práctico no tiene ninguna utilidad ser educado con la IA. La IA no se acordará de nuestras interacciones si llegara ese caso. Pero estoy muy de acuerdo, Humberto, en que el discurso popular yo creo que está muy extremado en dos posiciones y de hecho es uno de los objetivos por los cuales escribí el libro y le di el tono que le di. En que tenemos por una parte los pesimistas agoreros que creen que el mundo se llenará de Terminators y acabarán con la humanidad, lo cual yo nunca digo nunca, pero creo que es muy poco probable que suceda. Si la humanidad tiene que desaparecer, seguramente será a manos de otro ser humano, no a manos de una máquina. Entonces, quizá como contrapeso a este discurso, tenemos a los que opinan que la IA, voy a, voy a usar un poco de su confianza voy a ridiculizarlos un poquito, pero dicen que la IA no existe, que solo hay matemáticas, que la IA son pues, unas funciones matemáticas, estadísticas, que realizan unos cálculos sobre un computador. Y eso también es cierto. O sea, la IA es un programa de ordenador, no tenemos que olvidarlo. Pero creo que ambas perspectivas, pese a tener algo de verdad, no están enfocando correctamente la situación, el problema, la oportunidad, el escenario en el que estamos. Y el escenario en el que estamos es que, primero, hablar de riesgos o ser pesimista con la inteligencia artificial sin hablar de que seguramente la IA cure el cáncer a corto plazo, pues bueno, es un discurso interesado porque tiene las dos caras de la misma moneda. Pero por otra parte, hablar de estos riesgos o simplemente engonearla también evita que desviemos la mirada de lo que está sucediendo hoy día. Y es de lo que, bueno, digamos que centro la parte final del discurso del libro, es el impacto sobre todo en el mundo laboral y de los riesgos de un mal uso de esta herramienta, pues como pueden ser pues el abuso de autoridad de posiciones dominantes por parte de bancos e instituciones, la discriminación, los riesgos éticos por respecto al copyright, y hemos visto recientemente, ¿no? Con todos los usos de ChatGPT para generar imágenes de personas que existen o en el estilo de ciertos estudios de diseño. Y estos son problemas que existen ya, que son tangibles. Creo que los discursos son compatibles, o sea, tenemos que hablar de esto, igual que tenemos que hablar de qué puede pasar de aquí a 10, 20, 50 años y, bueno, trabajar en la dirección de evitar este, no sé, posible cataclismo, esperemos que no suceda, porque de momento no hay que olvidar que la situación está en nuestras manos. La IA, como repito otra vez, es un programa de ordenador, podemos desenchufar el cable y aquí se acaba el programa. Pero también cuando uno habla de ese miedo a la IA, porque no es simplemente el miedo a la IA, porque ¿quién se alimenta? ¿De qué se alimenta la IA? Porque uno como ser humano, uno está alimentando esa IA, hasta que después la IA empiece como la religión católica a agarrar como ese libre albedrío y empieza a hacer cosas que van más allá de su propio creador. Puede ser, los sistemas que estamos diseñando van en esta línea. No sé si de darle libre albedrío, la cual es una discusión en la cual los filósofos llevan milenios discutiendo si existe o no existe, y seguramente no lo resolveremos en nuestro podcast, pero sí que le estamos dando más agencia, más libertad de movimiento, más iniciativa. La IA está transicionando, de hecho está transicionando. La gran aplicación del futuro a corto plazo de la IA serán los agentes inteligentes. Serán las IAs que no serán unas IAs monolíticas enormes como un ChatGPT, que todos usamos este ChatGPT y es la misma versión y nos da la misma respuesta a todos, sino que lo que tendremos será pues en nuestro teléfono móvil una pequeña IA, un Google Assistant, un Siri, evidentemente de mayor calidad, que lo que hará será realizar tareas por nosotros, leer y contestar nuestros correos,
quizá responder nuestras llamadas, ¿por qué no? Tenemos a los robooperadores que nos llaman para vendernos productos que no queremos, pues quizá nuestro robo asistente le responderá para decirle que por favor nos den de baja de su base de datos. Realizar las compras por nosotros, porque sabe lo que consumimos, nos podrá comprar billetes de avión, organizar viajes. En general, será nuestro asistente inteligente, pero lo llevaremos en el teléfono, no será un chat GPT, una gran entidad, sino que será algo hiperpersonalizado para nuestro caso de uso. Había visto un reportaje hace algunos meses respecto de cómo los robots o la inteligencia artificial se ocupaba en Japón, creo, como asistente, respecto como el asistente, como el cuidador de una persona sola. Y en vez de estar esta persona sola, estar con una persona, con otro ser humano, lo asiste un robot. Es como esa cosa más, no sé si social propiamente tal, pero esta vuelta de mano de que lo mencionaste en una entrevista, como que en el fondo quizás no van, no van, se van a requerir humanos para poder asistir a la IA o para que la IA pueda hacer sus servicios. Está claro, es que por eso decía que todo debate que hable sobre, bueno, los riesgos que puede tener la IA, ni se puede decir que no tendrá impacto, ni se puede decir que va a acabar con el empleo. Pero primero porque siempre va a haber este tipo de trabajos que tendrán que hacer los seres humanos, y estoy pensando en trabajos de lo que Kai-Fu Lee, que es un tecnólogo estadounidense, le llama trabajos de calor humano. Médico, un enfermero, un cocinero, un camarero, los artistas, por ejemplo, artistas de cine, músicos, futbolistas, gente que nos entretiene. Simplemente por una pura cuestión genética preferiremos que estos trabajos los hagan otras personas. Mm. Dicho esto, hay trabajos para los cuales el ser humano tan solo requiere trabajos los trabajos de programación, ya está sucediendo, estamos viendo lo que pasa con la generación de textos, la traducción, transcribir los audios a texto, revisiones, resúmenes, generación de informes, revisión de hojas de cálculo. Para todo esto, la IA, que no deja de ser una herramienta que es tan potente que permite que lo que antes requería quizá un equipo de 3 4 personas, lo puede hacer una única persona. Entonces, no tendrá sentido decir que sustituimos a una empresa completa o un equipo completo por una IA, siempre tendrá que haber un supervisor humano. Vamos, al menos a corto o medio plazo yo lo veo así, porque es lo que tiene más sentido. Dicho esto, claro, tiene un gran impacto porque va a hacer que muchas tareas, especialmente tareas introductorias que realiza un junior, alguien joven que acaba de salir de la universidad, alguien que está en formación, las haga mejor la máquina que la persona. Y aquí es donde yo veo más riesgo y donde veo que no está yendo el debate, lo cual me parece peligroso porque yo doy tercero o cuarto de carrera, es decir, están a punto de acabar. Y ellos me preguntan muchas veces, Carlos, ¿tú qué me recomiendas? Porque yo veo que no. Muchos de los, claro, yo también doy clase a gente técnica, pues estudiantes de informática, de biomedicina, trabajos muy intelectuales. Y bueno, pese a lo irónico de que los trabajos intelectuales los realicen mejor las máquinas, es cierto que ChatGPT o cualquiera de estos modelos programa igual de bien o mejor que una persona que acaba de salir de la carrera de ingeniería informática. Pero eso sí por definición, es decir, todos tenemos que aprender, todos tenemos que formarnos, tenemos que entrar en un equipo y tener un mentor que nos enseñe. Claro, si esto deja de tener sentido económico, pues las empresas se plantearán si deben contratar a pasantes, deben contratar a becarios, estudiantes, gente joven. Vuelvo a la idea del abismo, ¿no? Se abre este abismo entre las personas ya formadas, los equipos más senior, se empoderan usando inteligencia artificial, son mucho más eficientes, mucho más rápidos haciendo su trabajo. ¿A costa de qué? A costa de que la gente joven, a la gente joven en el mercado laboral. Y, y yo lo que veo, el debate que se genera en medios está muy dirigido por la gente que quizá ya tenemos una cierta edad. Lo que no estamos viendo es el problema que se está sucediendo en estas capas iniciales, ¿no? de las profesiones, de las carreras laborales. Y bueno, este es otro de los motivos que me llevó
a escribir este libro y a tratar de este tema en el libro, porque me pareció que es una situación que si no resolvemos o no evitamos que suceda a corto plazo, nos podemos encontrar en que dentro de 20 años, pues el desempleo juvenil está por las nubes y no hay renovación generacional en las empresas, en las instituciones, porque nos hemos acostumbrado tanto a que estos trabajos los haga la IA y hemos pensado en que necesitamos formar a gente joven para que dentro de 20 años sean senior y puedan seguir supervisando estas IAs. Pero en el fondo es como si lo que antes, no sé cómo se da en España, pero por lo menos en América sí que mucho de lo, no sé, antes, como lo que hoy eran los inmigrantes que reemplazaban como gente nacional, pero por menos dinero, hoy terminan siendo fuera los inmigrantes, terminan siendo una IA, y termina siendo quizás muchísimo más barata respecto de cualquier ser humano que pueda operarla. Es así. La comparación con los inmigrantes en España sucede algo similar. Bueno, quiero suponer que es parecido, pero creo que no es comparable por la tipología de trabajo, porque uno espera que si hace un trabajo, los trabajos que se llaman, quizá mal llamados, pero se llaman trabajos manuales de baja cualificación, pues aquello realmente, como lo llaman los americanos, es un race to the bottom, es una carrera de ratas en el que el objetivo es que alguien realmente posible. Pero esto no se pensaba que iba a suceder con tareas intelectuales. Y no hablo simplemente de grandes genios, pues hablo de alguien que se dedica a la contabilidad, al marketing de una empresa, a revisar informes, a un asistente que se dedica a responder correos. Estas son tareas que ya hoy las hace mejor una IA que una persona. Entonces esto hace que no es, por eso digo, no es tanto que se vayan a reemplazar los trabajos, porque los trabajos seguimos teniendo necesidad de alguien que traduzca, de alguien que realice ilustraciones, de alguien que programe, de alguien que revise jurisprudencia en casos de abogados. Simplemente tiene más sentido económico que lo realice una máquina a que lo realice una persona. Y claro, pues esto hace que de repente grandes familias de trabajo se queden con que los recién licenciados no tienen la oportunidad de entrar en el mercado laboral. Ujú. Quiero entrar a lo que hablaste hace unos minutos, que es del copyright, de los derechos de autor, de la propiedad intelectual. Eh, Tomando el ejemplo último, que estas imágenes de cualquier hijo de vecino en formato Estudio Ghibli, que lo puede hacer una IA. ¿Cómo termina? Y también quizás aquí lo estoy recordando muy vagamente de un premio literario que se entregó a un libro y después se descubrió que el libro estuvo hecho con IA. O también que los libros, por lo menos las portadas, hoy se están haciendo con IA. ¿Cómo entra también ahí ese punto de que ya la IA está entrando, o ya entró de lleno, como se dice, pateando la puerta y pateando la puerta? Es un tema muy interesante y ya avanzo que yo no tengo una gran solución, creo que nadie tiene una gran solución. Nuevo, y los abogados, los legisladores, los jueces deben establecer bueno, deben escribir leyes, redactar leyes para solucionarlo. Y digo que es complejo porque eh, aquí hay otra gran confusión por parte de mucha gente que leo, que piensa que las inteligencias artificiales son unos sistemas que son esencialmente de plagio, que lo que hacen es leer textos y luego, pues de alguna forma, construyen frases en base a estos textos. Esto no es realmente así. Por la forma como funcionan estos sistemas, a través de redes neuronales, de encajes, en fin, la arquitectura de estos modelos de lenguaje hace que, evidentemente, leen, se alimentan de obras humanas, bueno, es así por definición. Los textos no es como si fuera un puzzle, agarrar una piecita de aquí y una piecita de aquí y una piecita de aquí y luego las juntan, sino que leen, entienden y almacenan los conceptos en esta red neuronal. Es decir, bueno, si se me permite la comparación, aprenden como las personas que no recordamos tanto el texto, sino la esencia, ¿no? El sentimiento, lo que nos viene a decir, la intención del autor. Y después, cuando esto se llama bueno, hay un sistema que se llama encoder-decoder. Entonces, este es el sistema que almacena las ideas en esta red neuronal. Y cuando le preguntamos una cosa a un chat GPT o a un modelo de lenguaje,
nos construye una frase basándose en estas ideas y, bueno, palabra a palabra va construyendo una respuesta. Pero, repito, no tiene almacenados los textos originales, digamos, en una base de datos, ¿no? O en una carpeta con todos los ficheros. Y va escogiendo determinadas frases o párrafos de aquí y de allá para generar la salida. Sino que en Construidos es muy similar. Leemos, recordamos y hablamos los seres humanos. Está inspirado en un sistema neuronal. Y he aprendido leyendo, pero las frases que generan son frases nuevas. ¿Por qué he explicado esto? Primero, bueno, creo que es interesante para la audiencia conocer cómo funciona, pero aparte porque de cara a copyright es muy complicado determinar si una IA es un sistema que se basa en el plagio o es un sistema que se basa en, no sé cómo se llama, en la mezcla de ideas y en la generación de ideas nuevas. Está muy claro que, por ejemplo, no sé, Canción de Hielo y Fuego, ¿no? La famosa saga de George R. R. Martin, está inspirada en cierta manera en El Señor de los Anillos de Tolkien. Y se ven elementos de conexión, pues no sé, quizá con otras obras, pero la función de autor al señor George R. R. Martin, por mucho que pueda estar parcialmente inspirada, ¿no? Porque el mundo del arte, el mundo de la creación, se basa en esta mezcla mental de ideas y entonces producir una cosa nueva, con inspiraciones, pero nueva. Y va tanto para texto como para imágenes. Así que yo creo que de forma muy correcta los abogados y los jueces, incluso a nivel mundial, están siendo muy prudentes antes de determinar que los sistemas de IA generan plagio, porque realmente no es así. Si al final decidieran determinarlo, pues en fin, creo que habría que admitirlo, pero admitirlo en el sentido de resignarse a ello, pero técnicamente no es así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que asumimos la hipótesis que defiendo yo, que es que estos sistemas no son de plagio, sino que generan ideas originales inspirándose en ideas de otras personas. Entonces no hay infracción de copyright. Son como cualquier autor que, pues yo cuando escribí mi libro, leí otros libros y agarré ciertas ideas y construí ideas nuevas, las remezclé y las cito al final del libro, etc. El problema que tiene la IA es que puede realizar esto a una escala masiva, absolutamente masiva. Por ejemplo, las imágenes de Estudio Ghibli. Y los autores que ven cómo estas IAs se inspiran, en este caso de Estudio Ghibli, muy fuertemente, o son lo que podríamos llamar, bueno, comisiones o inspiración, un plagio, no es un fotograma de películas de Estudio Ghibli, sino que es una imagen reimaginada en el sentido del Estudio Ghibli, lo cual es algo que, recordemos, si yo en mi casa lo dibujara, no habría ningún problema para uso personal. Lo que uno puede hacer después es quizá comercializarlo, ¿no? Porque hay una propiedad intelectual. Entonces, como decía, no tengo una solución, no estoy capaz de venir aquí, pontificar y concluir que esto tiene que ser de la forma A o de la forma B, pero creo que es importante para este debate que esté alimentado por todos los campos. Tienen que estar ante los artistas, evidentemente, pero también los ingenieros, también los abogados, porque el diablo está en los detalles y yo creo que defender que estos sistemas violan entrar en estos detalles que creo que son relevantes, quizá no refleja totalmente la verdad. Conversamos con el académico Carlos Fenollosa, autor de La Singularidad, editado por ARPA. Es decir, también que el libro está distribuido en Chile de la mano de Catalonia Libros. Quiero irme a la propiamente tal singularidad. Y en el libro tú hablas de que la singularidad, en el fondo, si uno reimagina una IA potente, puede tener esa particularidad de hacer, de reconstruirse, de autorrepararse. Pero también esa singularidad la puede tener una IA más débil. Y en el fondo, una IA más débil, más otra, más otra, más otra, puede ser algo, no sé si tan poderoso, pero puede ser algo importante. Sí, en el mundo académico e incluso en la ciencia ficción, porque comentabas antes que llegando a los niveles de ciencia ficción, y yo creo que es así, que estamos viviendo en un futuro muy interesante en el cual las novelas de
los años 50, 60, 70 están empezando a hacerse realidad. Esta cuestión de la autorreplicación, perdón, de la automejora, de un programa de ordenador que se mejora a sí mismo, se hace cada vez más inteligente, es algo que se creía que era un requisito para lograr esta singularidad tecnológica, que iban de la mano, que era imposible que una IA como las actuales, un modelo de lenguaje basado en métodos estadísticos, en redes neuronales, mejorarse a sí mismo. Y lo que estamos viendo es que estos modelos son tan potentes que es cierto que no llegan a poder mejorarse a sí mismos, no tienen, que quede claro para la audiencia, no tienen consciencia, no son seres vivos, son programas de ordenador, pero tienen un nivel de inteligencia tal que son capaces de sugerir, o podrían ser capaces de sugerir a sus creadores, a los informáticos que los han creado, mejoras sobre sí mismo. O dicho de otra manera, los propios informáticos pueden usar ChatGPT para mejorar ChatGPT. Entonces, este es el punto de inflexión, este es el punto a partir del cual técnicamente la IA no se está mejorando a sí misma, usa IA para mejorar esta La tesis que yo defiendo es que realmente no tiene sentido hacer distinción entre dos escenarios. Si me apuran, uno es más rápido que el otro. Una IA que se mejora a sí misma iterativamente, pues no tiene que esperar a que el ser humano lo piense, lo analice, se reúna con sus colegas, lo programe, lo compile, pero el efecto es el mismo, que es el efecto compuesto, el efecto multiplicador. Y por eso decía que mi tesis es que este momento ya ha llegado. Ya tenemos IAs que son capaces de programar a un nivel muy decente, por no decir a un nivel bastante avanzado en muchos sentidos, y que estoy convencido de que OpenAI o el resto de empresas que fabrican IAs están usando sus IAs para escribir las próximas versiones de sus IAs. Y con lo cual, quizá llegue un momento en que haya una IA tan inteligente que se mejore a sí misma, pero es que ya no es necesario. Ya hemos entrado en velocidad de escape, ¿no? Ya hemos dejado la atmósfera, entonces, si la nave espacial sigue acelerando o no, es irrelevante. Vamos a llegar a destino. Y en ese punto, ¿cuáles son los retos próximos? O de partida, ¿tiene retos próximos la IA? Como tú lo dices, a entrar a una velocidad de escape donde a todos como que se nos pasa por el lado. ¿Qué retos tiene hoy la inteligencia artificial? Para mí, el más importante es el laboral, porque creo que impacta directamente en un futuro que es muy tangible, que es el de la gente joven y que rompe un modelo de sociedad en el cual la gente joven trabaja para pagar las pensiones de la gente mayor. Y entendido en el sistema que sea, si es un sistema más socialdemócrata, un sistema más privado, es irrelevante. O sea, los estados basados en rentas del trabajo, generación de riqueza, etc. Entonces, si las IAs entran en el mercado laboral, primero apartan a ciertas personas que no tienen acceso a este mercado laboral, con lo cual aumenta el paro, se complica cuadrar las finanzas de los estados y garantizar la socialdemocracia. Por otra parte, esto tiene una segunda derivada que es muy interesante, que es que si las empresas empiezan a usar, y voy a poner un ejemplo que no es el caso actual, pero creo que se entiende mejor si lo explico así. Empiezan a reemplazar personas por IAs. Y pues OpenAI saca una versión de ChatGPT 14, me lo voy a inventar, dentro de unos cuantos años. Y este ChatGPT 14 es tan avanzado que es capaz de sustituir a un equipo de 3 personas. Bien, evidentemente este ChatGPT 14 no va a costar $20 al mes. Costará 2.000, 5.000, 10.000, si realmente es capaz de sustituir el trabajo de un equipo de 3 personas o de una sola persona. Entonces, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo que de repente vamos a empezar a desviar eh, pagos de nóminas y rentas del trabajo del propio país, por ejemplo, de nuestras empresas, si teníamos contratadas a 3 personas, esas 3 personas dejan de trabajar, lo cual es un problema, pero es que además desviamos los beneficios generados por nuestra empresa a un proveedor, en este caso de Estados Unidos. Yo personalmente no tengo nada en contra de Estados Unidos, lo pongo como ejemplo porque es algo muy tangible, pero lo que puede suceder es que de repente una gran parte de la fuerza laboral de todo el mundo sean IAs que están controladas por una o dos empresas de uno o dos países. Y aquí, o sea, yo hago este diagnóstico, pero después recetar la medicina no la puedo recetar porque no soy economista, no soy politólogo, pero creo que hay que empezar a pensar en este tipo de escenarios. ¿Qué sucederá cuando esto llegue? Y yo creo que llegará
en un plazo de menos de 20 años. Entonces, ¿qué va a pasar con los sistemas de del estado del bienestar? ¿Qué va a pasar con los desequilibrios entre naciones, con este sistema de rentas? ¿Deben las IAs pagar impuestos? ¿Deben las IAs locales y contribuir a las arcas del Estado donde se está generando este producto o se da este servicio? De nuevo, no oigo gente hablando de estos temas y yo creo que son mucho más importantes, me disculparán los artistas, pero que hablar de o ya, pues, no sé, si dentro de 100 años se va a Terminator o no va a Terminator, ¿no? Creo que es, no sé, es una cuestión más importante y con mayor impacto para la calidad de vida de básicamente todo el mundo del planeta. En Europa ya se está rigiendo desde la ley la IA. O sea, en el fondo la IA ya no puede estar como decirlo de alguna forma, violando derechos propios, o sea, como traficando información, quizá el término sea muy fuerte, o comercializando la información delicada de cualquier ser humano que esté administrando el dispositivo. Sí, Europa ha sido pionera en este sentido. Me permitirán que no entre a valorarlo políticamente, porque tampoco no estoy capacitado para ello, pero sí que es cierto y es objetivo que ha sido uno de los primeros, bueno, primeras regiones, no es un estado, primeras regiones del mundo que lo regula, pese a no ser, irónicamente, la región que está produciendo estas IAs, lo cual puede interpretarse geopolíticamente como una maniobra defensiva para defenderse de IAs que están creadas por Estados Unidos y por China y que pueden tener. Hasta aquí mi valoración política, como decía. No entro en si esto es bueno o es malo, es simplemente una observación. La regulación, yo me la he leído sin ser jurista, me he leído resúmenes, en fin, he investigado un poco y pienso que ni está especialmente bien ni está especialmente mal. Es una regulación bastante sensata, es una buena primera versión de esta regulación y que básicamente dice lo siguiente. La IA como tecnología, como producto, servicio que se comercializa, como cualquier otro, debe regularse. Igual que se regula pues los coches que se fabrican, que tienen una serie de normativas, igual que se regulan los alimentos que se venden en los supermercados, igual que se regula la profesión de la medicina. Entonces, la IA se regulará la IA se regula con una regulación más estricta en los casos en los cuales pueda tener impacto en la vida de personas. Por ejemplo, si alguien desarrolla una IA para diagnóstico médico, debe cumplir una serie de condiciones. Si alguien desarrolla una IA para hipotecas para un banco, debe cumplir ciertas condiciones de bueno, no discriminación, transparencia, etc. Todo esto creo que tiene bastante sentido. Después, establece que no se puede usar la IA para delinquir, lo cual, en fin, creo que también tiene sentido, ¿no? El que esté en contra de esto, quizá que se lo haga mirar. Y luego, para acabar, sí que establece un par de provisiones que están pensando en el futuro, y aquí creo que es donde quizá le falla un poco más, pero bueno, repito en que tengo una cierta confianza de que como primera versión no está mal. Dice básicamente que las IAs que tengan potencial para crear lo que ellos llaman riesgo sistémico deberán pasar por la aprobación como de una certificación oficial por parte del organismo regulador de cada estado. En España ya se está creando esta agencia que se llama la Agencia Española para la Supervisión de la Inteligencia Artificial, que bueno, va a crear un cuerpo, para entendernos como de inspectores de Hacienda, pues van a ser inspectores de la IA que van a dedicarse a supervisar, a certificar este tipo de IAs que se les llama que tienen riesgo sistémico. Yo creo que en Europa no se está creando, o no tenemos la capacidad para crear ninguna IA de este tipo, no estamos tan avanzados, pero como digo, en todo caso, el diablo está en los detalles, pero no considero que sea un mal movimiento, especialmente viendo que en el sentido de que va la regulación, es decir, bueno, sencillamente eso es algo nuevo, no dejamos que se convierta en el Far West, en aquello que ¿no? todo el mundo que haga lo que pueda, sino vamos a regularlo igual que se regula, repito, los automóviles, los tenedores que compramos en las tiendas, los productos envasados, la alimentación, la cosmética, para evitar que esto repercuta negativamente en la población. En los minutos que nos quedan, Carlos, quiero darle las gracias por su tiempo. Ha sido una conversación interesante y ha sido un libro fascinante, sobre todo fascinante por un tema de que hoy, en el ciclo que hemos hecho conversaciones hemos hablado mucho de IA,
Quizás en algunos casos no las entendemos tanto, pero también son libros como el suyo, que en un lenguaje fácil eh, habla de historia de la IA, de cómo ha avanzado, cuáles son los retos propiamente tales, y del que creo también que no hay que tenerle tanto miedo aún, por lo menos no en la época que estamos. Alguna vez se lo dije a un amigo, como le tenemos miedo a una IA, pero a la vez esa misma IA hace cantar a Bugs Bunny una canción de Bad Bunny, por ejemplo, o de Homero Simpson cantando, diciendo cualquier diálogo. Es un tremendo documento respecto de cómo convivir con la IA, la singularidad. Eh, bueno, nuevamente darle las gracias por su tiempo y estos minutos finales son suyos para que diga lo que gusta respecto al libro, de lo que quiera. Bueno, pues muchas gracias por los comentarios, Humberto. Realmente me alegro de que le haya gustado el libro. Este era mi objetivo. Mi objetivo era intentar dirigir el debate hacia aquellas lagunas que yo estoy encontrando. También hacia un debate sobre una cuestión compleja que no puede estar dirigida por eslóganes populistas porque nos jugamos mucho. Y es un libro en el cual se menciona este riesgo de los Terminators, ¿no? De acabar con la humanidad. Se menciona para decir básicamente que es algo que no debe preocuparnos, que está bien contemplar, está bien debatir, pero que no debe ser el centro del debate. Vamos a prepararnos para un mundo en el cual cada vez más el empleo está copado por IAs y las implicaciones económicas que ello tiene para sustentar un estado del bienestar, las rentas, las importaciones y exportaciones, las balanzas comerciales de los países, cómo esto va a impactar también muy positivamente en el bienestar de las personas. Y mencionó antes que en Japón habían hecho unos proyectos para que las personas mayores les cuidara un robot, pero detrás de ese robot había otro ser humano que estaba vigilando y era como un robot por control remoto para entendernos. Y es como triste, ¿no? Porque a todos nos gusta pues que nos cuide otra persona, que nos cuide un ser querido, pero el mundo en el que vivimos es el que es. Es decir, a mí me encantaría vivir en una utopía, ¿no? En un mundo en el que no hubiera guerras, todo el mundo tuviera las necesidades básicas cubiertas, pero el mundo es el que es y la tecnología puede convertir este mundo en algo mejor. Puede lograr que si hay gente que está viviendo sola, pues quizá le pueda acompañar un robot y seguramente para nuestros hijos o nuestros nietos, tener un robot en casa será como para nosotros tener una mascota. Persona, es cierto que es un ser vivo y una cierta conexión biológica, pero a los seres humanos se nos engaña muy fácilmente. Cualquiera que haya usado ChatGPT, es posible que a la que lleva un tiempo conversando, algo le haga clic en el cerebro y inconscientemente empiece a tratar a aquello que hay en el otro lado del teclado como una persona y no como una máquina. Porque los seres humanos somos así, le agarramos afecto a los peluches, a los robots, a los objetos físicos y, ¿por qué no?, tenérselo a la IA. Entonces yo creo que mientras hacerlo de una forma sensata, es una tecnología que puede ayudar a mucha gente que tiene necesidades y que se las puede resolver. Ya está ayudando muchísimo a los científicos para el diagnóstico de enfermedades, a descubrir nuevos materiales más baratos y más eficientes. Repito la frase con la que casi he empezado. La IA curará el cáncer. Entonces, todo debate en el que hablemos de la IA y de sus riesgos, sin hablar de la parte positiva, pues seguramente estará mal enfocado. Y a la vez todo debate en el que hablemos sobre la IA en un mundo que no es el real, también estará mal enfocado. La IA es una herramienta para el año 2025 en el planeta Tierra, ¿no? de este universo en el que vivimos, y plantearla en una situación diferente, bueno, puede ser interesante para escribir una buena novela, pero para lo que se trata, para la vida real, para el ensayo, para la política, hay que entender la situación real, hay que entender la tecnología y tomar decisiones de forma razonada y eficaz. El académico español Carlos Froyosa, autor de La Singularidad, libro editado por ARPA, distribuido en Chile por Catalonia Libros, y que muy amablemente ha hecho conexión con la guarida de los traficantes de cultura. Mi estimado Carlos, muchísimas gracias. Un gran placer, Humberto. A quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.